Muy bien, pues entonces ahora sí, vamos a aplicar las fórmulas del movimiento circular uniforme para cada uno de los planetas o hacer cálculos en los planetas en el sistema solar. Entonces dice el enunciado, este sería el ejercicio. Ya estuvimos platicando de dónde salen y qué significan los valores de la tabla. Entonces determina la velocidad lineal y la fuerza que ejerce el Sol sobre cada uno de los planetas con base en los valores de la tabla. Bueno, no hemos visto una fórmula para calcular la fuerza que ejerce el Sol. Ya después hablaremos de esa fórmula. Pero esa fuerza también a qué sería igual. Ya dijimos que la órbita de los planetas es casi circular, sí es elíptica, pero muy poco excéntrica. Ya también hablamos de qué significa ese concepto, ¿no? Entonces, digamos, aquí está el Sol, bueno, y aquí está un planeta orbitando. Entonces, ese planeta no tiende ni a aumentar ni a disminuir su velocidad. Eso quiere decir que debe experimentar una fuerza hacia el centro, a la que le llamamos fuerza centrípeta, ¿sí? Estamos haciendo esa consideración, ahorita vamos a hablar de lo que ocurre en la realidad, ¿no? Pero entonces, ¿quién ejerce esa fuerza centrípeta? El Sol. Entonces, al calcular la fuerza centrípeta, estamos calculando la fuerza que ejerce el Sol sobre cada uno de los planetas. Otro detalle también, bueno, otro repaso, ya dijimos que la velocidad lineal es la velocidad que sigue una partícula que tiene un movimiento circular a lo largo de su trayectoria, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿a qué velocidad se mueve una partícula en esa especie de camino que tiene, ¿verdad? Eh, en otras palabras, por ejemplo, ¿a qué velocidad se mueve la Tierra alrededor del Sol? Y tal vez tú has escuchado ese dato. Como vamos a ver por las magnitudes que vamos a manejar, nos conviene mucho hablar no de kilómetros por hora, porque quedarían muy pequeños los kilómetros por hora para hablar de la velocidad de los planetas alrededor del Sol. ¿Verdad? Serán kilómetros por qué o metros por qué. Bueno, la que nos corresponde es kilómetros por segundo. ¿Y has escuchado tú cuál es la velocidad de la Tierra alrededor del Sol? Luego se menciona mucho ese valor. Y la verdad también es que con los valores de la tabla, aún sin, aún sin el concepto de movimiento circular, lo podríamos razonar, ¿verdad? Solo necesitaremos el concepto de rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, para calcular, considerando que la órbita de un planeta es circular, y empecemos con la Tierra, y ya después lo vemos con los demás cuerpos celestes. Considerando que la órbita es circular, entonces, ¿a qué correspondería la distancia que completa o que recorre un planeta al completar una órbita? Pues correspondería al perímetro de un círculo. ¿Y a qué es igual el perímetro de un círculo? El perímetro es igual a 2pi, bueno, pi por diámetro por definición, pero el diámetro es igual al doble del radio, entonces se puede calcular como 2pi por radio. Entonces, si yo hago esta operación 2pi por los diferentes radios, las distancias medias de los planetas al Sol, estaría calculando la distancia que recorren al completar una órbita. Y luego, si esa distancia la divido entre el tiempo en que transcurre en recorrer esa órbita, 2pi, dije que iba a hablar de la Tierra y terminé hablando en términos generales. Por definición, el periodo, porque el periodo corresponde al tiempo en el que completa una órbita, eso sería precisamente la velocidad lineal, que es lo que nos indica esta fórmula. Es la lógica de esta fórmula. Estamos calculando una distancia particular entre un tiempo particular. ¿Qué distancia? La distancia de una sola órbita, el tiempo también de una sola, al completar una sola órbita, por cada vuelta, ¿no? Entonces, bueno, pues ya vamos a aplicarlo directamente. Esa sería la fórmula para calcular la velocidad lineal y a partir de la velocidad lineal podemos calcular también la fuerza centrípeta. Lo podríamos hacer a partir de la velocidad angular, pero dado que me están pidiendo velocidad lineal, es esta fórmula la que voy a utilizar para calcular la fuerza centrípeta, ¿sí? Para que calcular aparte la velocidad angular. Y también posteriormente hablaremos de por qué no nos resulta tan práctica la velocidad angular. Ya podemos irlo mencionando, es que para los planetas la velocidad angular sería muy baja.
Imagínate cuánto tiempo les toma completar una órbita. Entonces, hablando de su giro, como giro, su giro es muy lento, aunque no por eso su velocidad es baja. ¿Y cómo puede ser que el giro sea muy lento y la velocidad sea muy elevada? Bueno, es que digamos, la órbita es muy grande. Entonces, aunque hablemos de un ángulo muy pequeño, en ese ángulo hay una distancia enorme, ¿no? Por las distancias que manejamos de los planetas. Tal vez ya con los cálculos que hagamos podamos hacer referencia a eso. Bueno, pues entonces vamos a hacer los cálculos. Vamos a calcular, vamos a empezar con Mercurio. Y también por otro lado ya nos podemos ir preguntando, a ver, ya sabemos que mientras más lejano esté el planeta del Sol, es mayor su periodo, ¿no? Y dijimos hasta cierto punto es lógico porque el camino que tiene que recorrer es más largo. Pero, ¿qué pasará con la velocidad lineal? ¿Qué pasará con Mercurio comparado con Venus? ¿Cuál de los dos se moverá más rápido? ¿O será tal vez que se mueven igual de rápido para compensar una cosa con la otra? Bueno, vamos a hacer precisamente ese cálculo con todos los planetas, ¿no? Entonces, bueno, primeramente velocidad lineal, la fórmula es, primero déjenme quitar esto que había puesto, velocidad lineal, dijimos, primero vámonos por Mercurio, antes que nada, Mercurio. Entonces, bueno, pues ya nos vamos imaginando que van a ser muchos cálculos, ¿no? Porque para cada planeta vamos a hacer dos cálculos y tenemos 8 planetas, entonces van a ser 16 cálculos, pero vamos a ver después cómo vamos a simplificar los cálculos. Entonces, inciso A, velocidad lineal. Bueno, primeramente los datos. ¿Qué datos necesitamos? Fundamentalmente, para la fuerza vamos a necesitar la masa, pero para la velocidad lineal solo necesitamos la distancia media, que son Mercurio 5.85 por 10 a la 10. Estoy tomando los valores de la tabla, metros. A esa distancia orbita en promedio Mercurio alrededor del Sol y su periodo, que es como de un cuarto de año terrestre, un poquito menos de un cuarto de año, pero en segundos, corresponde a 7 millones, aproximadamente 620,000, que es lo mismo que 7.62 por 10 a las 6 segundos. Aquí está el dato, ¿verdad? Y bueno, lo sacamos a partir de este valor, y eso lo hicimos en la parte anterior. Bueno, y por otro lado, la masa de Mercurio, vamos a manejar magnitudes muy grandes, entonces notación científica. 3.29 por 10 a la 23 kilogramos. Son los datos que tenemos para Mercurio. Inciso A, ¿cuál sería la velocidad lineal? Y aquí es donde espero que ya hayas hecho tu repaso de operaciones en notación científica. Mencionaremos ahí brevemente cómo se harían las operaciones, pero bueno, si ya manejas bien la notación científica, va a ser más sencillo las operaciones. Entonces, primeramente, velocidad lineal. ¿A cuántos metros por segundo, kilómetros por hora se mueve Mercurio alrededor de su órbita? Bueno, entonces para eso necesitamos esta fórmula. 2pi por r entre el periodo. Entonces, son los datos que tenemos. Velocidad lineal, 2pi por r. Vamos a manejar como 2pi 6.28. Por acá lo ponemos. 2pi es igual a 6.28. Por R, 6.28 por R. Ahí lo que estamos calculando es un perímetro por 5.85 por 10 a la 10 metros. Obviamente, si el radio es grande, el perímetro va a ser más grande. Entonces, eh, va a ser 6.28 veces más grande el perímetro que el radio. Y todo dividido entre el periodo, entre 7.62 por 10 a las 6 segundos. Bueno, realmente las unidades del periodo son segundos por ciclo. Sin embargo, al usarlo en las fórmulas de velocidad lineal, fuerza centrípeta y aceleración centrípeta, lo manejaríamos solamente como segundos. Eso ya lo venimos platicando
desde el tema de movimiento circular uniforme, aceleración centrípeta y fuerza centrípeta. Bueno, pues vamos a hacer las operaciones. ¿Cómo se multiplica este número que está en notación científica por el 6.28? Nada más multiplicamos el 5.85 por el 6.28 y se conserva el por 10 a la 10. 6.28 por 5.85, el resultado son 36.738, que lo vamos a dejar como un 36.7. Que de todas maneras voy a guardar las décimas de la calculadora porque tal vez encuentres ahí alguna diferencia. Por 10 a la 10 metros. Entre 7.62, 7.62 por 10 a las 6 segundos. Y entonces, bueno, pues ya nada más hacemos esta división. ¿Cómo se dividen dos números en notación científica? Se dividen esta parte de los números de notación científica, los coeficientes o los factores, eh, se dividen así como en una división normal. Entonces 36.7 con las décimas adicionales que tengo en la calculadora entre 7.62 nos daría como resultado 4.82 por 10 a la que. ¿Qué pasa con los exponentes en la división? Aquí se aplican leyes de los exponentes. Si tenemos la misma base con diferentes exponentes, al exponente del numerador le restamos el exponente del denominador. Entonces sería por 10 a la 10 menos 6, es decir, por 10 a la 4 metros sobre segundo. ¿Verdad? Y bueno, pues tal vez así no me dice mucho qué tan rápido se mueve Mercurio alrededor del Sol. Pero bueno, vamos a, ya hasta el final, a expresar esto en notación normal. Multiplicamos 4.82 por 10 a la 4, que 10 a la 4 son 10.000, y eso corresponde a 48.200 metros sobre segundo. Y para que tenga un poquito más de sentido, 48.000 metros, ¿cuánto es? 48.000 metros, repito, ¿cuántos kilómetros son 48.000 metros? Eso serían 48 kilómetros, 48.2 kilómetros. Bueno, para hacerlo más formalmente, aplicamos el factor unitario correspondiente. Para pasarlo, expresar los resultados en kilómetros por segundo, así los vamos a estar expresando. Entonces serían 48.2, serían eh, por, vamos a poner kilómetros en el numerador, entre 1000 metros en el denominador. Un kilómetro tiene 1000 metros. Aquí este factor vale 1. Numerador y denominador son iguales. Entonces, dividiendo este resultado entre 1000, el resultado ya estaría en metros sobre segundo. Entonces serían 48.2 kilómetros por segundo. ¿Sí? Entonces se cancelan los metros, quedan kilómetros por segundo. Entonces ya en lo sucesivo, lo único que haríamos sería dividir este valor entre 1000 para pasarlo a kilómetros por segundo. Así como cuando dividimos metros entre 1000 para pasarlos a kilómetros, aquí también porque los segundos no los estamos transformando. Bueno, ahora analicemos lo que implica este resultado. Esto quiere decir que Mercurio se mueve en su órbita a 48.2 kilómetros por segundo. 48.2 kilómetros por segundo. Esto quiere decir con una velocidad, si un auto se moviera a esa velocidad, en menos de 10 segundos llegaría de la Ciudad de México a Acapulco, que está aproximadamente a unos 400 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces son miles de metros por segundo la velocidad a la que se mueven los planetas. Bueno, ahora, ¿qué fuerza ejerce el, el Sol sobre este cuerpo celeste? Bueno, ahora lo que calcularíamos sería la velocidad, la fuerza centrípeta. ¿Y de qué depende la intensidad de la fuerza? De qué tan rápido se mueve un cuerpo. Ya hicimos ejercicios, un coche en una curva, depende de qué tan rápido toma la curva ese coche, qué tan cerrada o abierta está la curva, ¿verdad? Y la masa del coche, que es precisamente lo que nos dice esta fórmula. Entonces vamos a calcular la fuerza centrípeta. Obviamente nos va a quedar un valor muy grande. La masa, la masa de Mercurio son 3.29
por 10 a la 23 kilogramos. Dice la fórmula por velocidad lineal. Aquí sí necesitamos el valor en metros sobre segundo, ¿verdad? Necesitamos en estas unidades. Entonces sería por 4.82 por 10 a la 4 metros sobre segundo sobre o dividido entre el radio de curvatura. Y el radio de curvatura son 7, no, el radio de curvatura son 5.85 por 10 a la 10 metros. Y aquí sí va a haber mucha notación científica, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a hacer los cálculos. Aquí me falta algo. La fórmula dice por velocidad lineal al cuadrado, masa por velocidad lineal al cuadrado entre el radio de curvatura. O la masa está en la tabla, ¿verdad? 3.29 por 10 a la 23. La velocidad lineal la acabábamos de calcular, 4.82 por 10 a la 4. Lo necesitamos en metros sobre segundo. Aquí no puede estar en kilómetros por segundo y entre el radio de curvatura 5.85 por 10 a la 10 metros. Pues vamos a hacer las operaciones. En primer lugar tengo que elevar este valor al cuadrado. ¿Cómo se hace eso? Voy a reescribir este valor 3.29 por 10 a la 23 kilogramos por 4.82. Bueno, eso lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Cómo se eleva 4.82 por 10 a la 4 al cuadrado? La regla dice, elevamos el factor o el coeficiente a la potencia dada, o sea, al cuadrado. Pues 4.82 al cuadrado es igual a 23.23, 23.2 por 10 a la, y las potencias se multiplican. 10 a la 4 al cuadrado es lo mismo que 10 a la 8 y esto viene de leyes de los exponentes. Entonces elevamos al cuadrado este número y multiplicamos estos dos números. Si por ejemplo en lugar de elevar al cuadrado fuera al cubo, elevamos el 4.82 al cubo y entonces en lugar de por 10 a la 8 nos quedaría por 10 a la 4 por 3, por 10 a la 12. También las unidades de velocidad se elevan al cuadrado, entonces nos quedarían metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Solo en este cálculo voy a explicar qué unidades quedan al filar. Ya en los siguientes cálculos ya no vamos a estar explicando, ¿verdad? Entonces, bueno, todo eso dividido entre 5.85 por 10 a la 10. Y bueno, pues vamos a hacer la operación 3.29 por 10 a la 23. ¿Cómo se multiplican estos dos? Ya habíamos hecho multiplicación de números en notación científica. Multiplicamos el 3.29 por el 23.2, ¿verdad? Y las potencias se suman. Entonces sería 23, tengo con las décimas por 3.29. El resultado serían 76.4, 76.43 por 10 a la ¿qué? Por 10 a la 8 más 23. 8 y 23 serían 31. ¿Qué unidades tendría en el numerador? Kilogramo, metro cuadrado. Esos kilogramos solo multiplican al numerador. Y para ver por qué, pues le ponemos un 1 abajo y se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador entre segundos cuadrados. Abajo solo quedarían segundos cuadrados y todavía esto tendríamos que dividirlo entre 5.85 por 10 a la 10 y estos serían metros. Bueno, pues entonces ahora, ¿cómo se hace esta operación? Dividimos estos números, ¿verdad? Entonces sería 76.4 entre 5.85. El punto decimal, si es que hay que acomodarlo, nos conviene hacerlo hasta el final. Entonces sería entre 5.85, sería un 13.06, 13.1 por 10 a la, y los exponentes se restan. 31 menos 10 al exponente del numerador, le restamos al exponente del denominador, por 10 a la 21. ¿Qué unidades nos quedarían? En el numerador tenemos kilogramos metro cuadrado sobre segundo cuadrado. En el denominador tenemos metros. Vamos a ponerle un 1. Multiplicamos medios por medios y extremos por extremos. Entonces 1 por kilogramo metro cuadrado, pues sería kilogramo metro
cuadrado, pero el metro cuadrado vamos a ponerlo como metro por metro y luego metro segundo cuadrado en el denominador. De aquí se cancelan unos metros que multiplican y dividen y el resultado serían kilogramo metro sobre segundo cuadrado, que precisamente son newtons. Por eso la velocidad la necesitábamos en metros sobre segundo, newtons. Y lo que tendríamos que hacer finalmente es acomodar el punto decimal. Y entonces el punto decimal sería 1.31 por 10 a la, en este caso, si el punto decimal se mueve a la izquierda y todo eso lo tienes que practicar, memorizar, se suma una unidad en este caso porque cambió de posición un lugar, ¿verdad? Por 10 a la 22 newtons. Esa sería la fuerza centrípeta que actúa sobre Mercurio y que corresponde a la fuerza que el Sol ejerce sobre Mercurio. Esa fuerza centrípeta viene del Sol, ¿verdad? Entonces ese sería nuestro resultado de la fuerza, nuestros dos resultados para Mercurio. Ya acabamos con el primer planeta. Ahora vamos con el segundo planeta y ya nada más nos faltan 7. Bueno, vamos a ver cómo abreviamos un poquito los cálculos porque son bastantes, ¿verdad? Bueno, entonces, y esa fuerza, pues la verdad es que no tenemos con qué compararla. Es una fuerza enorme, ¿verdad? Sí, es más, hasta en toneladas. Bueno, ya no voy a platicar mucho de cómo se pasaría a toneladas esa cantidad. Por 10 a la 22, entre 9.8 y luego entre 1000. Pero esto correspondería, creo que dividía entre 100, a más o menos 1.34 trillones de toneladas. Aún así, aquí es, ¿con qué podemos comparar una fuerza de 1.34 trillones de toneladas? Aún así, el valor nos queda muy grande, ¿verdad? Bueno, pues copia los cálculos que hicimos para que podamos ahora hacer los cálculos, los mismos cálculos, pero para Venus, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a calcular la velocidad lineal y la fuerza centrípeta, la velocidad lineal de Venus y la fuerza centrípeta o la fuerza de atracción que ejerce el Sol sobre Venus. Ahí tenemos los datos del radio o la distancia media del Sol a Venus. Ya dijimos que no hay mucha variación. El periodo y la masa. Los tres datos los sacamos de la tabla, ¿verdad? Bueno, entonces ahí podemos ubicarlos. Ya incluso ya mencionamos cómo llegamos a las tres últimas, bueno, a las dos últimas columnas en particular, ¿no? Ahí está el 1.08, el primero, luego el 1.94 por 10 a la 7 y la masa 4.87 por 10 a la 24. Muy bien, pues vamos a calcular la velocidad lineal. Ahora sí, ya vamos a hacerlo directamente. Sustituimos en la fórmula velocidad lineal. Sería igual a 2 por pi por r, que el 2pi lo estamos manejando como 6.28. Ya después tal vez ocupamos el valor exacto de pi, o bueno, el que tiene guardada la calculadora, por r, me estoy concentrando en esta fórmula, por r por 1.08 por 10 a la 11 metros entre el periodo. Vamos a poner una línea recta para que quede derechito entre el periodo que es de 1.94 por 10 a la 7 segundos. Que bueno, también a lo mejor nos interesaría saber en días a cuánto correspondería. Bueno, también podríamos transformar, ¿verdad? Multiplicar todos los valores de esta columna, bueno, el que nos interese, por 365.25 y así lo tendríamos en días, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya lo pasamos a segundos, pero para pasarlos a días, pues multiplicaríamos, por ejemplo, 615 por 365.25 y eso sería igual a 224.6, casi 225 días es el periodo de traslación de Venus. Bueno, vamos a hacer esta operación y vamos a hacerla un poco más rápido. Vamos a trabajar con los coeficientes. El 6.28 de una vez, puros coeficientes. 6.28 por 1.08 y eso entre 1.94. Ese sería el coeficiente del resultado. Entonces 6.28 por 1.08 entre 1.94 y el resultado es igual a 3.496, que lo redondearíamos a 3.5.
3.50, para que no parezca que no estamos usando tres cifras significativas. Es 49.6, entonces como después del 9 sigue un 6, afecta, el 9 sube a 0 y afecta a la segunda cifra significativa. Bueno, entonces por 10 a la que, y ya después trabajamos con las potencias por separado. 10 a la 11 entre 10 a la 7 se restan los exponentes en división, en multiplicación se suman los exponentes. 11 menos 7 pues serían 4, ¿verdad? Por 3.5 por 10 a la 4 metros sobre segundo, ¿verdad? Ese sería el resultado. Realmente, la verdad es que ese sería el resultado, aunque en el ejercicio anterior lo marqué en kilómetros por segundo, y más bien voy a poner el resultado en kilómetros por segundo, pero entre paréntesis, porque, bueno, ya no sería, ya no estaríamos manejando las unidades del sistema internacional, que son metros, ¿verdad? Entonces, recordando, estos sería 3.5 por 10.000, esto representa 10.000, y eso sería igual a 35.000 metros por segundo, pero 35.000 metros es lo mismo que 35 kilómetros. Entonces, la velocidad lineal o la velocidad a la que se mueve Mercurio en promedio, ya después mencionamos eso, a lo largo de su órbita es de 35 kilómetros por segundo, ¿verdad? Lo ponemos entre paréntesis. El resultado real es este que acabo de marcar. No lo hice así en el ejercicio anterior. Inciso B. Bueno, pues vamos ahora a calcular la fuerza centrípeta. Podría calcular yo primero la aceleración centrípeta de los temas que habíamos visto antes y luego ya el resultado multiplicarlo por la masa. Pero la verdad es que es más fácil encontrarle sentido a la fuerza centrípeta que al valor de la aceleración centrípeta. No lo que es la aceleración centrípeta, sino su valor, como ya lo platicamos en el tema de aceleración centrípeta. Lo sustituimos ahora en esta fórmula. Masa, entonces la masa son 4.87, masa de Venus, por 10 a la 24, dice la fórmula, por la velocidad lineal al cuadrado, por 3.5 por 10 a la 4 al cuadrado, y todo lo anterior dividido entre el radio de giro. Entonces, el radio de giro es igual a 1.08 por 10 a la 11. 1.08 por 10 a la 11. ¿Qué unidades tiene el radio de giro? Metros. Se me olvidó poner las unidades en la velocidad lineal, las que acabamos de calcular. Estos serían metros sobre segundo. Y esto va elevado al cuadrado. Ya el resultado, las unidades, ya lo mencionamos en el caso de Mercurio, esa combinación de unidades nos va a dar como resultado newtons. Ya con las unidades ya no nos vamos a pelear. Otra vez vamos a sacar el resultado, así, en dos pasos o tal vez en uno. Multiplicaríamos puros coeficientes, nada más que recordemos que esto está al cuadrado. Entonces sería 4.87 por 3.5 al cuadrado, o 3.5 por 3.5, y todo entre 1.08. Los repito, 4.87, bueno, si quieren empezamos con el 3.5 al cuadrado. 3.5 al cuadrado es 12.25 por 4.87 y el resultado entre 1.08. Entonces, de los puros coeficientes tendría como resultado un 55.2. Se puede trabajar por separados todos los coeficientes y después las potencias de 10. Entonces, por 10 a la que. Hay que tener cuidado porque también aquí hay que elevar esto. Bueno, esta parte se elevaría al cuadrado. Entonces, aquí tendría realmente un 10 a la 8. Entonces, sería 10 a la 8, 10 a la 24, entre 10 a la 11. Entonces, se suman el 24 y el 8 porque estamos elevando al cuadrado. Y acuérdense que esto, cuando se eleva una potencia a otra potencia, pues se multiplican las potencias. Leyes de los exponentes. 2 por 4, 8. Entonces, serían 8 más 24 menos 11. 8 más 24 menos 11. El resultado sería por 10 a la 21. Y ya mencionamos que estos son newtons, ¿verdad? Y que hay que acomodarle el punto decimal. Esto sería lo mismo que 55, no, perdón, 5.52
y al mover el punto decimal hacia la izquierda, entonces le sumamos, como cambió de posición un lugar, entonces le sumamos una unidad por 10 a la 22 newton. Sería la fuerza, ¿verdad? Y bueno, ya podríamos ahí compararla con la de Mercurio. Bueno, por lo menos de la velocidad, no recuerdo el valor de la fuerza, después lo veremos en una tabla, pero de la velocidad sí recuerdo que eran más de 40 kilómetros por segundo. Así que Mercurio orbita más rápido que Venus. Irá disminuyendo a medida que aumenta la distancia, la velocidad lineal de los planetas. O sea, cada vez irá siendo menor su velocidad lineal. Bueno, vamos a continuar haciendo los cálculos. Entonces, estos son los resultados. Solo vamos a ver ahí algunos detalles. ¿Cómo podemos utilizar una calculadora científica también para hacer el resultado, para obtener el resultado de manera directa? Bueno, si cuentas con una calculadora científica, entonces, bueno, pues va a tener ahí muchas funciones, ¿verdad? Digamos, ese es el atractivo de las calculadoras científicas. Y entonces, pues debe tener prácticamente seguro que tenga una tecla para notación científica, que puede aparecer como un eh, E, tecla X o EXP, o puede aparecer así tal cual como un por 10 a la X. Sería la misma, exactamente la misma función. A esta tecla vamos a llamarle la tecla A. También tenemos teclas como para sacar cuadrados, entonces puede aparecer una tecla que diga ahí en la calculadora x al cuadrado, ¿no? Voy a observarme un poquito para ver si se alcanza a ver la tecla ahí en mi imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tecla de notación científica en mi calculadora está hasta aquí abajo, en donde dice EXP, ¿verdad? Y la de cuadrado está por aquí. Pues bueno, seguramente la puedes observar ahí en tu calculadora. Entonces aquí ya podemos utilizar esas funciones y abreviar muchísimo los cálculos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo haríamos el primer cálculo? ¿Cómo se escribiría? Bueno, por ejemplo, vamos a hablar primeramente cómo escribimos un número en notación científica con esta función. Entonces, por ejemplo, digamos que queremos escribir el 3.28 por 10 a la 5. Bueno, entonces simple y sencillamente se escribe 3.28, así, tal cual. Luego, esa tecla, como luego aparece de dos maneras, le voy a poner la tecla A y luego el 5. Y ya, solamente eso, porque un error común es que aparte los alumnos le ponen por 10 a la X, por ejemplo, leen esto por 10 a la X y le ponen por 10 a la 5 y todavía utilizan otras funciones, ¿no? No, ya no hay necesidad, para eso está hecha esa tecla. Solo con que escribamos eso, es más que suficiente. Y es más, hasta podríamos poner un igual para ver cómo aparece en la calculadora. Entonces 3.28, esa tecla y el 5. Y por lo menos eso puede variar de un modelo de calculadora a la otra, ¿no? Así lo escribí. Y cuando escribo el igual, bueno, como no es una cantidad tan grande, pues aparece el 328,000. Así que voy a tener que volver a poner otra potencia en la que no haya forma, porque no tenga tantos dígitos para escribirlo. Entonces, bueno, por 10 a la 25. Me falló aquí, porque usé una potencia muy pequeña, ¿no? Entonces, por 10 a la 25, y entonces va de nuevo, se repite. Toma 2, entonces ya le puse por 10 a la 25 y escribo el igual. Y entonces, bueno, que no lo tenemos que estar haciendo paso a paso, pero ahí aparece un 3.28. Esa cosita chiquita que tal vez se alcanza a ver es un por 10 y luego aparece el 25, ¿verdad? Entonces, nada más así se escribe. Y también, si la potencia fuera negativa, bueno, se antepone la tecla de signo negativo, que ahorita no la vamos a utilizar. También hay que ubicarla. Algunas calculadoras llegan a ponerla como un menos diagonal más. Depende de los modelos de calculadora, hay que conocer nuestras calculadoras científicas. En las clases de física, pues son muy útiles, ¿no? Y bueno, por supuesto que también en las de matemáticas, pero yo creo que se utilizan todavía más en las clases de física. Entonces, ¿cómo podríamos escribir la operación de la velocidad lineal para obtenerla en un solo paso? Entonces tendríamos que escribir esto. Luego, aparte, bueno, otra, eh, detalle, las calculadoras luego tienen guardado el valor de pi. Precisamente arriba de x casi no se ve.
pero ese es el símbolo de pi. Entonces, como está atrás de la tecla o arriba, eso quiere decir que es la función secundaria. O sea, cada tecla puede tener dos funciones diferentes, solo que para activar la función secundaria, entonces tendríamos que apretar la tecla que aparece aquí arriba. Algunos modelos dice 2ND, ¿verdad? O 2NF me parece, segunda función. Entonces, por ejemplo, si yo presiono la tecla, bueno, primero 2 y luego Shift y esa tecla aparece ahí y ya se escribió el 2pi. Entonces, incluso así hasta nuestro resultado sería más exacto. Con el valor de pi no hay necesidad de poner el por. Ya automáticamente estas calculadoras interpretan que eso es un 2 por pi. Luego, entonces escribiríamos, pues voy a poner la operación 2 pi, ya dijimos cómo se escribe. Si no tuviera, bueno, pues escribiríamos el 6.28. Aquí esto nos va a dar un resultado más exacto. Eh, ahora sí tendríamos que escribir por la tecla de multiplicación. Luego escribiríamos esta cantidad 1.08 por 10 a la 11. 1.08 la tecla A, dependiendo del modelo de calculadora, que puede ser X o por 10 a la X. Y luego el 11 y luego así directo entre 1.94, en la tecla, no hay que escribir por, no, se escribe solamente la tecla A y luego el 7 e igual. Y así ya llegaríamos al resultado de manera directa. Y es más, puede ser que tengamos ahí una pequeña diferencia. El punto decimal incluso ya no lo va a acomodar como se debe. Puede ser que tengamos una pequeña diferencia eh, porque va a ser más exacto el resultado. Entonces voy a poner, ¿cuánto daría exactamente? 1.08 por 10 a la 11 entre 1.94 por 10 a la 7. Otro detalle, como no es una cantidad tan grande, el 10 a la 4 es del orden de las decenas de miles, el resultado seguramente aparecerá como 35,000, ¿verdad? O cerca de 35,000, ¿no? O sea, aparece como un 34,978, me parece, por ahí lo vi, ¿no? Entonces, bueno, si ya es muy grande la cantidad, va a dejar el resultado en notación científica. ¿Cómo se escribe? Puedes practicarlo y ver que te dé un 34,979. 34,978.5, pero vamos a redondearlo a 34,979. Si te da ese resultado, quiere decir que utilizaste bien esa función. Ahora la fuerza centrípeta, ¿cómo la calcularíamos directamente en notación científica? Bueno, pues aquí escribiríamos, puede ser que ocupemos el resultado anterior, aquí se va a ocupar. Entonces, ya lo que tienes guardado en la calculadora, por cierto, como ese va elevado al cuadrado, entonces presionamos la tecla B, entonces y ahí va a aparecer en la pantalla la leyenda ANS, bueno, es con minúsculas ANS al cuadrado. Entonces, si presionamos directamente la tecla del cuadrado, quiere decir que vamos a elevar al cuadrado el resultado anterior, así para que no perdamos ni siquiera décimas. Luego eso, o sea, entonces estoy multiplicando esto, estoy poniendo primero esto. Luego, bueno, más bien aquí sería la tecla B. En realidad solo tendríamos que escribir la tecla B si es que tenemos el resultado ahí guardado. Entonces tecla B y va a aparecer así como ANS cuadrado, ans de answer en inglés que significa respuesta. Y luego eso lo multiplicaríamos por, escribimos la tecla 4.87, la tecla A y luego el 24 entre 1.08 y luego la tecla A 11 y ya directamente obtendríamos el resultado, ¿verdad? Entonces voy a ver exactamente cuánto daría por 4.87 por 10 a la 24 entre 1.08 por 10 a la 11 y ya directamente daría 5.517, ¿sí? Ya que al redondearlo quedaría como un 5.52 por 10 a la 22. No sé si se alcance a ver, ¿no? Entonces también hay que practicar la función de notación científica, ¿sí? Para no estar haciendo esta operación paso por paso. Entonces, bueno, pues vamos a
a plantear el problema. Ahora vamos a calcular, bueno, no sé si estabas viendo cómo se hacía, lo dejo de momento. Vamos a calcular ahora la velocidad lineal y la fuerza centrípeta y ahora sí vamos a sacar el resultado de manera directa. Y después a partir de, para ti, el planeta Tierra, y a partir del resto de los planetas, ahora vamos a ver cómo lo haríamos con una hoja de cálculo, ¿sí? Cómo podríamos utilizar también esta aplicación. Pero bueno, vamos a hacer el último cálculo así con, valga la redundancia, con calculadora para la Tierra. Ya puse los valores de masa, el radio de curvatura y el periodo, que los saqué de la columna de la Tierra respectivamente. Ahí está el 5.97, el 1.5 y el 3.16. Bueno, pues ahora sí vamos a hacer el cálculo un poquito más rápido. Entonces, inciso A, velocidad lineal. Creo que no le puse inciso B hace ratito. Entonces, la velocidad lineal, la fórmula es 2pi, y ya voy a dejar así para que sea más exacto el resultado por R, luego por 1.5 por 10 a la 11 metros, todo dividido entre, dice la fórmula, entre el periodo. Y el periodo es 3.16 por 10 a la 7 segundos. 3.16 por 10 a la 7 segundos. Y ahora sí, vamos a aprovechar la función de notación científica que tiene la calculadora, el valor de pi que tiene almacenado. Entonces vamos a sacarle provecho a todas esas funciones. Entonces sería 2 pi, buscan la tecla de pi por 1.5 x o por 10 a la x 11, así solamente, entre 3.16 x 7. ¿Verdad? Y el resultado, 3.16 por 10 a la 7, el resultado serían 29.825. 29.8. Bueno, vamos a ponerlo así, 29.825, tal como aparece en la calculadora. 25 metros sobre segundo. En el numerador tengo metros, en el denominador tengo segundos. Y tal vez esos valores ni siquiera vale la pena ponerlos en notación científica, pero si hubiéramos seguido el procedimiento original o esto lo queremos expresar en notación científica, sería lo mismo que un 2.98 por 10 a la 5, 2.98 por 10 a la 4, perdón, metros sobre segundo. Y esto entre paréntesis no es necesario, equivale a 29.000 metros. ¿Cuántos kilómetros serían? Serían casi 30 kilómetros, 29.8 kilómetros por segundo. ¿Habías tal vez tú escuchado eso? Bueno, en primer lugar, nuevamente descendió. Es menor el valor de la velocidad lineal para la Tierra que para Venus, y a su vez es menor la velocidad lineal de Venus que la de Mercurio. Como vamos a ver después en la ley de gravitación universal, las fuerzas prácticamente son independientes porque también dependen de las masas. Pero bueno, eso ya lo platicaremos posteriormente. Entonces, ¿habías tú escuchado eso? Tal vez lo habías escuchado. A veces se redondea ese 29.8 a 30. Y entonces se dice que la Tierra se mueve en su órbita a unos 30 kilómetros por segundo. Bueno, aunque es menor, aún así es, es muy rápido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el, el móvil? ¿Cuál es el móvil, el vehículo en el que, más rápido en el que te has subido? Pues en realidad siempre has estado subido en él, es la Tierra, ¿verdad? La Tierra se desplaza 30 kilómetros por segundo, nada más y nada menos que una velocidad como para que llegaras a Acapulco desde la Ciudad de México en menos de 15 segundos estaríamos en Acapulco, ¿verdad? Bueno, pues mejor vámonos de vacaciones en tierra, ¿no? Y no en un coche. Híjole, lamentablemente también Acapulco va montado en ese mismo vehículo, así que ni modo, tenemos que ir en un coche dentro de otro coche, ¿verdad? Dentro de otro vehículo. Bueno, lo voy a dejar ahí porque pues es más relevante porque es nuestro planeta. Bueno, fuerza centrípeta y ahora sí en un solo paso, inciso B, fuerza centrípeta. Y entonces la fuerza centrípeta dice, tal vez me va aquí a generar un poquito de conflicto, está un poco pegado, voy a poner más abajo, dice la fórmula, velocidad lineal al cuadrado por la masa. Bueno, vamos a poner primero la masa, 5.97 por 10 a la 24
kilogramos por la velocidad lineal. Podemos dejarlo así como 29.825 metros sobre segundo al cuadrado. Hemos cambiado un poquito porque estamos basándonos más en la calculadora y todo dividido entre el radio, el radio nada más, ¿verdad? El radio de giro, entre 1.5 por 10 a la 11 metros. Aprovechando que seguramente ese 29.825 sigue en nuestra calculadora, vamos a empezar con esa cifra. Primero presionamos la tecla cuadrado, la de X2 que está por aquí, entonces la presionamos y aparece automáticamente answer cuadrado, o sea, la respuesta anterior al cuadrado, eso por 5.95 EXP o por 10 a la X 24 entre 1.5 EXP11 o la tecla de notación científica. Y ponemos igual y el resultado ya directamente en un solo paso sería igual a 3.53, 52.8, redondeando a tres cifras significativas, 3.53 por 10 a la 22 metros sobre segundo. Bueno, vamos a marcar aquí el resultado. Pues bueno, eso sería la velocidad lineal y la fuerza centrípeta de la Tierra. Vamos a seguir calculando los siguientes planetas, pero ahora como dijimos en el ejercicio anterior, ahora vamos a ocupar una hoja de cálculo y eso nos tiene mucha ventaja cuando, como en este caso, queremos hacer muchos cálculos y vale la pena de una vez empezar a utilizarlo por otras cuestiones que vamos a ver más adelante en el curso, ¿verdad? En las leyes de Kepler vamos otra vez a utilizar la hoja de cálculo y ya por lo menos vamos a aprender algunos detalles que voy a explicar a continuación, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a tener que hacer, yo me voy a ahorrar, le voy a cortar, lo que tenemos que hacer es escribir todos estos valores, pero ¿cómo se escribe en Excel? Bueno, voy a utilizar, perdón, estoy diciendo marcas, no sé si son una marca, voy a utilizar esa hoja de cálculo y ahí solo se escribe la letra E con el teclado, entonces uno escribe 3.29E23, así escribiría uno estos valores, pero bueno, voy a escribir estos tres primeros valores, los voy a apuntar por ahí porque no me los sé de memoria, voy a poner cómo los escribiríamos en Excel y ya después voy a hacer una pausa para escribir todo el resto de los valores que aparecen en esta tabla. Bueno, entonces vamos a ver cómo se utilizaría la hoja de cálculo. Muy bien, pues aquí tenemos la hoja de cálculo más conocida, aunque no es la única. Tú puedes investigar qué otro tipo de programas hay que hagan lo mismo. Lo que sí es que luego cambia la sintaxis, la forma en la que se escriben las cosas. Pero bueno, pues vamos a utilizar la más común que existe, ¿verdad? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, pues vamos a tener que vaciar los valores. No se alcanza a ver aquí en la pantalla, pero en la parte de abajo aparece un más y un menos del lado abajo derecho y con eso uno puede ampliar o reducir, ¿verdad? El tamaño de las celdas. Así ahorita los estoy reduciendo, pues las podemos aumentar, lo voy a dejar en esta proporción para que se alcancen a ver con claridad los números. Entonces, bueno, pues para que estén bien organizados nuestros datos, pues hay que ponerle encabezados a las columnas, ¿no? De qué estamos, qué valores vamos a poner en cada columna. Entonces, la primera columna es columna de masa, entonces pues le escribimos M y vamos a escribir también entre corchetes, que luego a veces es difícil encontrar los corchetes dependiendo de de la computadora, kilogramos, cerramos corchetes, ¿verdad? Entonces en esa columna vamos a poner la masa de los planetas. Bueno, no es cierto, algo me falta antes, ¿verdad? Primero me hace falta escribir el nombre del planeta. Entonces vamos a escribir Mercurio, Venus, Venus, para que pase a la siguiente celda escribimos Enter, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Bueno, aquí me falta escribir el Enter y Neptuno nada más.
No me faltó alguno, son 8, ya estábamos incluyendo a Plutón, ¿verdad? Y por cierto, incluso Plutón ya no nos conviene tanto porque a diferencia del resto de los planetas, Plutón tiene una órbita muy excéntrica. Entonces ya su órbita no es tan parecida a un círculo. Estamos analizando los planetas como si sus órbitas fueran circulares porque sus órbitas son poco excéntricas, ¿verdad? Bueno, entonces no todas son igual de excéntricas, todas las órbitas. Hay unas un poco más, unas un poco menos excéntricas. Bueno, entonces en la primera columna para cada planeta vamos a poner la masa, luego el radio de giro, ¿verdad? Es que está en la tabla que espero que hayas escrito en tu cuaderno, en metros, y luego en la siguiente columna estaría el periodo, que se representa con la T mayúscula, en segundos. Bueno, entonces aquí tengo escrito aquí a la mano los datos de Mercurio. Voy a escribir solo los de Mercurio, luego voy a hacer que aparezcan todos los nombres, ¿verdad? Bueno, para eso voy a hacer una pausa en el video y voy a ir haciendo lo mismo uno por uno. Entonces, si revisan la tabla que teníamos anteriormente, la masa de Mercurio es 3.29 por 10 a la 23. Repito, 3.29 por 10 a la 23. ¿Cómo escribimos esto? Muy fácil. 3.29 E23. Ya acabamos. Es muy fácil escribir notación científica, ¿verdad? Va a aparecer esto. Bueno, también podríamos poner una potencia negativa, entonces tendríamos, bueno, ahorita lo borro. 3.29 por 10 a la menos 23, pues el símbolo lo escribimos E menos 23 y va a aparecer con el signo negativo, ¿verdad? Entonces así de fácil, 3.29 E23, esa es la masa de Mercurio y así como apareció, quiere decir ese E más, tú velo como por 10 a la. Luego, el radio de giro es 5.85 por 10 a la 10, ¿verdad? Bueno, voy a revisarlo. Por 10 a la, sí, por 10 a la 10, entonces E10 escribimos. Entonces E10. Y finalmente el periodo es 7.62 por 10 a la 6. Ando como dudando mucho, pero sí, así aparece. 7.62 por 10 a la 6. Y ahí están mis valores en notación científica. Bueno, pues entonces ahora tú puedes hacer una tabla como esta, puedes ver los valores, los datos que están en la tabla que puse en el otro archivo y llenar esta tabla, ¿no? Entonces, bueno, puedes ponerle pausa para que vayas poniendo todos los valores. Es lo mismo que yo voy a hacer a continuación. Muy bien, pues ya vaciamos todos nuestros valores de la tabla que teníamos anteriormente y expresados en notación científica. Esa es otra forma de expresar la notación científica, ¿verdad? Es equivalente. Entonces, bueno, para cada uno de estos, de los planetas hemos estado calculando eh, la velocidad lineal. Vamos a ponerla así, velocidad lineal. Mm, Vamos a ponerlo así. Tendría que ponerme a investigar los subíndices, pero vamos a dejarlo así de momento. Velocidad lineal en metros sobre segundo. Hemos estado haciendo ese cálculo y también hemos estado haciendo el cálculo de la fuerza centrípeta en newtons, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora, ¿cómo escribimos un cálculo? ¿Cómo escribimos un cálculo en Excel? Bueno, primero hay que tener presente cuál es la fórmula. Entonces, si repasamos la fórmula de velocidad lineal, es 2pi por r entre el periodo. 2pi por r entre el periodo. Hay que tener presente esa fórmula. 2pi por r entre el periodo. Entonces, si queremos indicar a Excel que haga un cálculo, entonces en la celda tenemos que empezar con el igual. Bueno, por cierto, también quería mencionar que en esta parte podemos ver el valor, pero no en notación científica, ¿verdad? En el valor común, por decirlo así, un 5.85 por 10 a la 10 sería esta cantidad, ¿no? Por cierto, también otro detalle que estaba notando. Entonces la velocidad lineal es igual a 2pi, entonces vamos a empezar con el igual.
Entonces, bueno, aquí en el teclado numérico el por es el asterisco, tiene forma más bien de asterisco del lado derecho, entonces escribiríamos 2 por y ahora el valor de pi, escribimos la palabra así, tal cual pi, y luego con un paréntesis que abre y que cierra. Para Excel eso es pi, el valor 3.1416. 2 pi eh, por, por R, ¿verdad? Pero en este caso, ¿cuál es R? Entonces vamos a tener que escribir el valor uno a uno, ¿no? Ahorita vamos a ver, oiga, maestro, ya hicimos el de mercurio. Bueno, hacer uno es igual de fácil que hacer todos. O sea, con uno que hagamos es como si ya hiciéramos todos. Así que vamos a volverlo a hacer con mercurio. Van a ver que ahorita los demás ya prácticamente no vamos a tener que escribir esto. No tendríamos que escribir también por R el 5.85 por 10 a la 10. No, no lo tenemos que escribir. Cada celda y eso me pasó decirlo, cada celda tiene una coordenada, ¿no? Esta celda ya en cuanto la presioné, aquí se escribía un C2, eso no pretendía hacerlo, ¿no? Entonces esa celda está en la columna C y en el renglón 2, entonces es la celda C2, ya no hay que escribir nada, ya no hay que escribir el valor que está dentro de la celda, solo escribimos C2 con mayúscula o con minúscula, lo entiende de ambas formas, entre el periodo. Pero ¿en qué columna está el periodo? En la columna D. Entonces, entre este valor, entre D2, escribimos el signo igual y automáticamente nos va a hacer el cálculo. 4.82 por 10 a la 4, y aquí incluso sería más exacto, que es el primer valor que teníamos para mercurio, ¿verdad? Que ya habíamos mencionado que eso a su vez equivale a 48 kilómetros por segundo, ¿verdad? Ya si lo multiplicamos por 10.000, ese valor serían 48.000, porque el 10 a la 4 es 10.000, entonces sería 4.82 por 10.000, 48.000. Bueno, ya entonces ahí está cómo se tiene que escribir. Vamos a poner el valor, entonces escribimos 2 por pi. Bueno, se me hace que lo voy a volver a escribir porque tal vez es la primera vez que estás haciendo operaciones y aunque podrías regresar el video, pero bueno, para evitarte tener que regresar el video, vuelvo a escribir la operación. ¿Sí? Es nuestra clase de cómo hacer operaciones en Excel aparte de todo. Entonces la fórmula es 2 pi por R entre el periodo. Entonces 2 asterisco pi, paréntesis que abre y que cierra. Así siempre pi lo tienen. No, si escriben pi solito no va a hacer la operación, va a marcar error. Entonces 2 pi, paréntesis que abre y que cierra. Luego por R, que en este caso está en la columna C. Yo quiero utilizar el del renglón 2, entonces escribía por C2. Y luego el resultado entre 7.62 por 10 a la 6, que es el valor que está en la celda D2 entre D2. Y ya después de que escribiste todo eso, escribimos el igual y aparece el valor, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la fórmula de la fuerza centrípeta? ¿O qué haré? O les diré primero cómo se hacen los demás cálculos. Bueno, pues ya con ese cálculo que hicimos, ya no tenemos que volver a escribir, por ejemplo, si yo presiono aquí en esta esquinita y arrastro hacia abajo, aquí el puntero lo tengo que arrastrar hasta que pase de ser una cruz blanca a una cruz negrita. Presiono el botón izquierdo del mouse o del touchpad y arrastro hacia abajo y así automáticamente ya Excel entiende que quiero hacer el mismo cálculo, pero ahora con los valores del siguiente renglón. Vean aquí cómo se escribió C3 y D3, automáticamente brincó a los demás, ¿verdad? Entonces, así ya, y es más, no tengo que estarlo haciendo uno por uno, puedo arrastrar y hacer todos los cálculos en un solo paso, ¿verdad? Directamente. Entonces, vean las ventajas que tiene utilizar Excel. Entonces, bueno, vamos a es más, esto también lo podemos hacer de otra manera, todavía más rápida que estar arrastrando. Son opciones que tenemos, ¿no? Voy a borrar lo que ya había hecho. Otra forma es, nos posicionamos en la esquina inferior y damos doble clic y automáticamente me hace todos los cálculos en un solo paso. Bueno, ahí están las velocidades. ¿Qué va pasando con las velocidades? Van disminuyendo, como habíamos dicho, 48 kilómetros por segundo. Esto equivale a 35 kilómetros por segundo. El de la Tierra lo acabábamos de calcular. Casi 30 kilómetros por segundo, 2.41 kilómetros por segundo, 24.1 kilómetros por segundo,
13 kilómetros por segundo y luego parece que aumentó. No, sigue disminuyendo, porque ahora ya no es por 10 a la 4, sería por 10 a la 3. Entonces ya no multiplicaríamos por 10,000, sino por 1000. Entonces aquí Júpiter se mueve a 13 kilómetros por segundo, pero aquí sería 9.64 por 3, sería 9640. Y de hecho, bueno, no, aquí no aparece, aparece la sustitución. Entonces, 9640, entonces es menor que 13,000. Y luego este equivaldría a 6,830 y 5,440. Entonces podemos ver que a medida que nos alejamos del Sol, los planetas, además de que tienen una órbita más larga, pero sus velocidades lineales van disminuyendo. Pues vamos viendo que hay cierto comportamiento, ¿verdad? Ya habíamos visto desde el principio que a mayor distancia el periodo es mayor, pero también estamos viendo que con la velocidad lineal ocurre lo contrario. A mayor distancia la velocidad lineal disminuye. Bueno, ahora, ¿cómo se hacía la operación para sacar la fuerza centrípeta? Bueno, entonces dice la fórmula, es igual a masa por velocidad lineal al cuadrado, masa por velocidad lineal al cuadrado entre R, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo haríamos esa sustitución? Bueno, pues vamos a utilizar el resultado de la celda anterior. Entonces, masa, repito la fórmula, masa por velocidad lineal. La masa está en la columna C, tomen en cuenta eso. Velocidad lineal es la que calculamos, está en la columna E, entre el periodo, entre la distancia, entre el valor que está en la columna C, por velocidad lineal al cuadrado. Ahorita de momento eh, no voy a mencionar cómo se puede escribir una potencia. Posteriormente lo hacemos, pero no los quiero abrumar. Entonces, ¿cómo podemos expresar velocidad lineal al cuadrado? Pues velocidad lineal por velocidad lineal, ¿no? Eso sería velocidad lineal al cuadrado. Entonces es masa, en este caso sería C2 por velocidad lineal al cuadrado, es decir, por E2, el valor que está en esta celda, ¿verdad? Por C2 porque está al cuadrado, perdón, por E2 que está al cuadrado y todo dividido entre, eh, entre el R y R, no, entonces aquí estoy cometiendo un error porque la masa está en la columna B, entonces más bien sería, vamos a volverlo a escribir, masa está en la columna B, entonces sería B2, perdón, corrijo, por velocidad lineal que está en la columna E, por E2, por E2 porque es velocidad lineal al cuadrado, entre la distancia que está en la columna C, entre C2. Todos son dos porque son del mismo renglón para los datos de Mercurio. ¿Y para qué está el periodo? A ese lo ocupamos en la velocidad lineal. ¿Sí? Entonces, escribimos enter y automáticamente nos hace el cálculo, ¿verdad? 1.31 por 10 a la 22. Realmente no recuerdo si es lo que habíamos encontrado. Ahí lo revisaré a ver si tenemos los resultados correctos, pero sí debe ser el resultado correcto. Y entonces arrastramos, ¿verdad? Los valores y estos serían las fuerzas. Estas así como que no tienen mucha lógica, unas disminuyen, luego aumentó para Júpiter, pero bastante, y luego otra vez disminuyen, entonces bueno, aquí no tenemos un valor así decreciente. Esta fuerza es la que más nos interesa y la que vamos a calcular posteriormente con otra fórmula, ¿verdad? Entonces así podemos hacer los cálculos en un solo paso. Sí, hay que escribirlo una vez, pero ya los demás cálculos ya no los tenemos que hacer. Excel, entre otras de las ventajas, bueno, las hojas de cálculo, perdón, entre otras de las ventajas es que nos permiten hacer un montón de cálculos, pero de manera sencilla, ¿no? Como si hiciéramos un solo cálculo. Bueno, esos serían los valores, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que también recordar que esto representa por 10 a la, ¿verdad? Velocidades por 10 a la 3, por 10 a la 4 y por 10 a la 3, fuerzas están en del orden de por 10 a la 22, por 10 a la 23, por 10 a la 21 y por 10 a la 20, ¿verdad? Bueno, pues esos son los cálculos de la velocidad lineal y la fuerza centrípeta y todo lo calculamos a partir de lo que ya habíamos aprendido, fuerza centrípeta y movimiento circular uniforme. Vamos a dejar los resultados así como una tabla. Entonces tú puedes, tal vez en tus apuntes, si es que estás tomando notas, escribir estos valores. Ahí conviene que en lugar de E más escribas por 10 a la y recordar que este numerito, este 6, este 4,
que aparece al final, lo vamos a poner volado y no escribiríamos 0,6, solamente un por 10 exponente 6 por 10 exponente 4 por 10 exponente 22 a la hora de que lo ponemos en nuestros apuntes, ¿verdad? Bueno, esto es lo que tiene que ver con velocidad lineal y fuerza centrípeta de los planetas.